para poder llevar adelante la creación del Museo Inca. El Museo Inca antes había estado en un lugar que no se lo merecía, pues él logró conseguir un mejor local y allí ordenó muy bien las piezas, muy bien clasificadas. En realidad, ese Museo Inca se le debe a él, hasta con un auditorio magnífico para poder desarrollar allí conferencias. De tal manera que lo único que tengo de Jorge son recuerdos positivos, recuerdos de generosidad, recuerdos de una persona que supo interactuar con los campesinos, pero que supo también compenetrarse con la documentación histórica, porque también escribió mucho sobre el pasado prehispánico y sobre todo sobre las fiestas y los distintos rituales. Él, por ejemplo, hace un análisis muy interesante de la fiesta del Corpus Christi, comparándolo con las fiestas que se hacían en el pasado con las momias de los incas. Luego trata otros temas que tienen que ver con el cuidado del medio cultural. Si hay una preocupación que siempre la tuvo, es que hay que defender el patrimonio cultural y creó un programa dominical en la radio que se llamaba Tinku, y allí invitaba a un conjunto de personas y se debatían los grandes problemas que ocurrían por funcionarios que eran un tanto incapaces y estaban malogrando el medio ambiente de la ciudad del Cusco. Recuerdo que criticó muchísimo a un alcalde que se dedicó a poner una serie de esculturas que no tenían ningún sentido en la ciudad. Él, Abraham Valencia y otra serie de Lucho Barrera, por ellos eran los que manejaban ese programa y había afinidad en sus puntos de vista. De tal manera que peleó por defender las tradiciones cusqueñas, por defender la calidad de la ciudad. Todo eso es lo que él logró, de tal manera que él se merecía con creces el ser condecorado con ese honor que da el Estado peruano y para el cual el presidente Alan García estuvo sumamente complacido cuando le sugerí la posibilidad que se le pudiera dar este mérito. Él mismo quiso ir, pero tenía otras ocupaciones porque a Jorge le tenía un afecto especial. Pues bien, señores, esto es lo que yo les puedo decir, no me quiero prolongar más, simplemente que sepan que fue una persona muy sencilla, muy capaz, una persona que supo distintos momentos, de tal manera que hay que honrar su memoria quedará para siempre en sus libros, en sus artículos, sobre todo hay en Los Pastores de Paratía y también en unos libros que publicó para el Banco de Crédito, que son un ejemplo de trabajo documental, es un ejemplo de trabajo artístico. Bueno, señores, muchas gracias. Muchas gracias, Juan. Giovanna, tengo la palabra ahora. Sí, lo escuchamos, profesor. Muy bien, gracias, Giovanna. Muchas gracias, Juan, por estas lindas palabras. Y entonces la segunda persona que va a recordar la figura y la obra de Jorge Flores Ochoa es el profesor Bruce Mannheim, que es el doctor por la Universidad de Chicago y profesor de antropología de la Universidad de Michigan. Es antropólogo y lingüista que estudia la relación entre lengua, cultura e historia, sobre todo en la región andina, pero sobre todo en el Cusco. Desde hace muchos años radica varios meses en el Cusco y esto evidentemente le ha permitido tener vínculos muy estrechos
con Jorge. Entonces, gracias Bruce por estar con nosotros y te cedo la palabra. Gracias también, Marco. Varios de ustedes van a hablar de los logros intelectuales de Jorge Flores Ochoa. Yo más bien quiero compartirles unas viñetas personales. Después de que se muere un amigo, solamente nos quedan viñetas fragmentadas. Y estaba pensando en mis viñetas hoy día para decidir cuáles compartir con ustedes. Y van debajo más o menos de 3 rubros: cusquenidad, generosidad y dignidad. Y voy a hablar con cusquenidad, que él más bien me ha enseñado la palabra, debo de decir. En Ann Arbor, Michigan, ha venido a enseñar un curso para pregrado sobre los Andes y un curso de verano. Y yo tenía la oportunidad de ser su ayudante de aula en esto. Ya era profesor, pero era su ayudante de aula. Yo tenía la oportunidad de escanear sus artículos, escanear artículos para los alumnos, tipear todo el sílabus del curso y también sentarme en la aula mientras que estaba enseñando a los jóvenes pregrados norteamericanos de cuestiones de manejo de llamas y ataques de camélidos, de la organización social, de comunidades de pastores y todo eso. Y lo seguía, lo aprendí un montón. No sé si los alumnos en el curso entendieron que eso era un momento especial para ellos también, pero sí era un momento sumamente especial para mí. Y le conozco más o menos 20 años en realidad, y las cosas que hablaba de cusquenidad es que eran de forma crítica de las lemas constantes en el cusconismo que están ligados al turismo mayormente. Él detestaba este orgullo falso de varios nuevos cusqueños nacidos en Lima, de familia costeña, que hablaban de las glorias del Cusco sin sentirlos en carne propia. Y él más bien hablaba de la cusquenidad. Y la cusquenidad para él iba mucho más allá de sus otras afiliaciones. Les doy un ejemplo pequeño de eso. Que él era militante en uno de los partidos políticos más importantes del Perú en el siglo XX. Era militante toda su vida. Sin embargo, hubo una reunión para honrar la memoria de él, que era cofundador de otro partido político que era el gran rival de su partido, y eso era para honrar al pintor Julio Gutiérrez. Y él ha venido y hablaba de una forma muy cariñosa, pero también hablaba de una forma bien informada de quién era Julio Gutiérrez, de su manera de estar en el Cusco, de su contribución a la cultura local y todo. Y en realidad eso fue mucho más allá de lo que se pensaba que uno podría haber hecho.
su generosidad. Eso sí, es un poco más, um, un poco más de viñetas. Él siempre apoyaba a los que han venido a Cusco para estudiar comunidades en el Cusco. Él era realmente el patrón de todos nosotros y siempre mandé a alumnos que iban a trabajar ahí, a conocerle, a trabajar con él. En la foto que vean estamos en Ann Arbor y en un grifo que me olvidé el nombre del grifo, pero está a mi lado, fuera del doctor Flores, doctor Sergio Miguel Huarcaya, limeño de pura cepa que ha sacado su doctorado con nosotros en antropología e historia. Y estábamos llevando al doctor Flores a Grifo para compartir una cerveza después de una de sus clases hace tiempo en Ann Arbor, Michigan. Pero voy a continuar. Siempre recibía los alumnos, los Greenhorn de los Estados Unidos, de Francia, de Inglaterra, de cualquier parte, para orientarles, para dar su tiempo, para dar su conocimiento a todos nosotros. Y es una generosidad que hoy en día en la academia, por lo menos la academia acá, bueno, es una generosidad que se trata bastante hoy día, pero quizás doctor Flores ha usado toda la generosidad en el mundo él mismo, no sé. Él ha recibido, por ejemplo, otra ex alumna mía, Alison Kane, que ha hecho un estudio en la comunidad de Chilca, un estudio de apaqueras en realidad, de mujeres apaqueras en la comunidad de Chilca. Ella no sabía al principio si podía haber hecho este trabajo y al final Jorge le ayudaba en organizar sus pensamientos, en escoger una comunidad en que trabajar y ha hecho un tesis magnífico que no podía haber hecho sin la ayuda del doctor Flores, sin la orientación del doctor Flores. Debo de decir de forma personal, y eso es otro recordatorio, que cuando tenía un problema conceptual con mi propio trabajo, le busqué. Hemos encontrado entonces, en aquel entonces, en el Café Extra, que era el café de preferencia de ambos nosotros, y me ha ayudado en conceptualizar muchas cosas que me podía haber costado una audiencia en el Cusco mismo. Me explicaba todos los detalles que podía como extranjero, pero no foráneo en el Cusco, podía haber perdido. Y eso también es una deuda que tengo con él. Y al final, su dignidad era una parte de su presencia misma, de su presencia como persona. Y era en su manera de caminar, en su manera de comportarse, en su manera de hablar mismo. Un día era más o menos por la Navidad, llamé larga distancia de Ann Arbor, Michigan, a Cusco para hablarle de una cosa. No me importaba lo que decía él, sí que me importaba la manera en que me ha dicho. Quería oír esta manera de hablar tan dignificada. Una vez yo tenía necesidad de oírlo y él ha cumplido con todos nosotros. Y hoy en día estamos de luto por su ausencia de nuestras vidas.
Gracias. Marco, tienes que... tu micrófono no está activado. Perdón. Gracias, Bruce, por tu palabra, tus hermosas palabras y tu recuerdo tan afectuoso y profundo de la persona de Jorge Flores. Y entonces ahora pasaría la palabra a, que ahora me estabas comunicando conmigo, el Donato Amado. Es doctor en Historia por el Programa de Estudios Andinos de la Pontificia Universidad Católica del Perú y historiador del Parque Arqueológico Nacional de Machu Picchu, de la Dirección Desconcentrada de Cultura del Cusco. Es una persona que historiador y que tiene muchos intereses en común con Jorge y seguramente ahora no. Él ha sido también su profesor en la universidad en los más de 50 años, medio siglo que Jorge Flores Ochoa ha sido profesor de la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco. Bueno, Donato, tiene la palabra. Muchas gracias, doctor Marco. Para mí es un honor compartir la mesa, este programa para homenajear, para recordar al doctor Jorge Flores Ochoa, ¿no? Por favor, permítanme recordar al doctor Jorge Flores Ochoa, a su obra máxima, pienso yo, que es la etnohistoria andina, ¿no? Creo que la etnohistoria andina ha tenido sus propios logros y alcances dentro de la ciudad del Cusco y efectivamente encabezado por el doctor Jorge Flores Ochoa, ¿no? Y creo que esta gran obra que él ha desarrollado, pues definitivamente ha sido producto de intercambio y relaciones con otros grandes investigadores a nivel mundial, ¿no? En primer lugar, permítanme referir al doctor Jorge Flores Ochoa y su relación con John Murray, ¿no? Que John Murray aprendió de John Murray, creo yo, en una interrelación surgió este control de los pisos ecológicos y efectivamente quedó la idea, el tema que es el piso Puna, ¿no? Y de ahí va a venir, ¿no es cierto?, este gran obra de los pastores de Paratía, ¿no? Y que y no solo se ha quedado en este tema, en este piso ecológico del Puna, el doctor Jorge Flores Ochoa, sino que va a continuar y tiene una idea de la perspectiva del control de los pisos ecológicos. Y es en esta perspectiva este trabajo que desarrollamos en términos interdisciplinarios, Cusco desde la nieve de la Puna al verdor de la Amazonía, es un trabajo que explica, que articula, ¿no es cierto?, las provincias altas que se caracterizan por la organización del espacio en base a las estancias de ganado, fundamentalmente de camélido, y su relación con la Amazonía cusqueña, ¿no? Entonces, en esta figura, por ejemplo, los queros vamos a encontrar como pastores fundamentalmente, pero también tienen un control sobre las tierras de maíz y coca, ¿no? Esa relación nunca ha perdido de perspectiva, que creo que era una manera de reconocer una herencia fundamentalmente, yo diría, de John Murray, ¿no? Un segundo personaje, un segundo intelectual, un gran intelectual que introdujo en el tema de los incas, sí, efectivamente fue John Rowe.
John Rowe, en primer término, llega con temas, ideas de arqueología, ¿no? Los años 40, 50, 60 y 70 desarrolla un gran trabajo sobre la arqueología, pre-inca, inca, ¿no? Entonces, estas ideas, doctor Jorge Flores Ochoa, analiza y adopta para tener una idea, para plasmar su trabajo en la interrelación entre la arqueología, antropología, historia, y es eso. En esa perspectiva, este trabajo va a ser fundamental con el doctor Jorge Flores Ochoa y John Murra, ¿no? Entonces, John Murra, cuando pasa de la arqueología a la historia para trabajar con documentos de archivo, también está presente el doctor Jorge Flores Ochoa, ¿no? Entonces, este tema de la arqueología y la historia del arte, y tomemos en cuenta, por ejemplo, el estudio de los queros como arte incaico. Dice, yo recuerdo muy bien en algún momento le ofrecí un testamento de una indígena de fines del siglo XVI, en la que se señalaba dos queros de madera, uno que era de paucar y otro tipo de madera. Entonces, de manera que tanto le ilusionó, tanto analizó profundamente este trabajo, ¿no? Entonces, y creo que en la personalidad de Jorge Flores Ochoa había una relación de aine, ¿no? Una relación de reciprocidad, ¿no? Era un gran maestro que estaba abierto para todo tipo de conversación, ¿no? Entonces, hasta este momento me parece que la obra de Jorge Flores Ochoa es la etnohistoria andina, que significa una articulación entre la antropología, la historia y la arqueología, ¿no? Entonces, también es importante señalar su relación con Franklin Pease. Franklin Pease, un estudioso a carta cabal de la etnohistoria andina del siglo XVI y XVII, creo que este conocimiento etnohistórico le dio mucha base, le dio mucha fortaleza para entender el proceso histórico de la ciudad del Cusco, de la región del Cusco, ¿no? Entonces, y no solamente se quedó en la historia del siglo XVI y XVII, sino también continuó, ¿no es cierto?, los viajeros de fines del siglo XVIII, XIX y XX, ¿no? Que en esta oportunidad no será Franklin Pease el que le va a dar pie, sino que es Mariana Mulde Pease, que también tiene una profunda relación con la familia del doctor Jorge Flores, en la que estas mapas, estos derroteros de los viajeros del siglo XIX van a dar a pie a un trabajo extraordinario al doctor Jorge Flores Ochoa, que es el tema precisamente el conocimiento, el estudio de Machu Picchu, ¿no? En Machu Picchu evidentemente se articulan varios aspectos de la antropología y de la historia, ¿no? Por ejemplo, la tradición oral, familiar, que había heredado, se pone de manifiesto y pone en práctica para poner en contrastación de la información oral versus documentos y la documentación gráfica, ¿no? Entonces, en esta perspectiva, en el año 2011,
él hizo un análisis, un estudio del proceso histórico de la tenencia de tierras, de la historia y tradición oral de Machu Picchu, ¿no? Entonces, él quiso mucho a Machu Picchu, defendió de manera desencarnada la historia, el patrimonio cultural en términos de Machu Picchu. Entonces, por favor, permítanme leer que un pequeño fragmento y para terminar y no ocupar mucho tiempo, disculpen, Machu Picchu como símbolo de la nacionalidad. Es necesario que la información que se le ofrece de ella sea verídica y seria. Solo la ciencia debe establecer la verdad histórica y no la suposición. Yo creo que también aplicó en en el estudio, en el análisis del proceso histórico de Machu Picchu, pues una gran teoría. Yo creo que es esto lo que hemos heredado, es esto lo que nos ha dejado como herencia, y a nosotros como su alumno, no solo nos queda continuar y recordar con mucha dignidad y con mucho cariño al doctor Jorge Flores Ochoa. Y les agradezco por haberme permitido expresarme para recordar al doctor Jorge Flores Ochoa. Gracias. Gracias a ti, Donato, por esa recuerdos de la obra y de los contactos que tuvo, porque efectivamente él tuvo estrechísimas relaciones tanto con Joe Rowe como con Joe Murray, y son las dos personas, son dos entre las varias personas que recuerda en la introducción de su libro, su primera gran obra, que fue Los Pastores de Paratía, basado en un trabajo de campo de 1964, quiero decir, cuando era profesor de la Universidad Técnica del Altiplano. En ese momento dice que se estaba desempeñando, hizo esta investigación que publicó después en México en 1968, gracias al apoyo de Rowe y de Murray. Y fue una época, en la introducción también recuerda a otros dos grandes estudiosos del Cusco, que eran una gran generación, de Manuel Chávez Loayón, naturalmente, y Oscar Núñez del Prado, que lo recuerdo porque era el ambiente en el cual se movió, se formó, discutió los problemas Jorge Flores Ochoa. Y quiero añadir una cosa sobre lo que mencionaba Donato, que efectivamente yo también he tenido el tema de Machu Picchu era un tema que él sentía mucho, como algo muy importante, y lo hemos discutido a veces hasta animadamente, pero sí era de verdad un tema sobre la mesa, sobre el cual hemos conversado, dialogado varias veces, y que él tenía muy, muy presente. Bien, muchas gracias, Donato. Ahora cedo la palabra al doctor Tom Cummins, que es profesor de arte precolombino y colonial en Barton del Departamento de Historia del Arte y la Arquitectura de la Universidad de Harvard, y es actualmente también director de Barton ese gran instituto de investigaciones sobre el Perú precolombino, con una gran tradición de simposios y publicaciones sobre el mundo andino. Añado que también Tom Cummins es asiduo del Cusco. Entonces ha tenido una relación muy estrecha a través de los años con el doctor Jorge Flores Ochoa, y por eso ha sido, y último tema, tiene en común el tema sobre el cual es uno de los principales libros del doctor Tom Cummins, es Toast with the Inca, brindis con el Inca, sobre el Ostero, y naturalmente sabemos que esto ha sido uno de los grandes temas de interés de Jorge Flores Ochoa, sobre el cual ha publicado diferentes trabajos.
Así que bienvenido, Tom. Gracias por estar con nosotros y tiene la palabra. Ustedes pueden ver la pantalla, mis imágenes. University of Chicago y un quero. Ya, bueno. Buenas, y es un gran honor estar con ustedes, compartir mis memorias, de estar con Jorge Flores Ochoa, un gran profesor, pero más que eso fue un colega fantástico, pero más que eso fue un gran amigo que me ayudaba en mis estudios, pero más que cualquier otra cosa, nos recibió en Cusco con un gran calor humano. Quedamos en la casa con él y Ida, y con Jorgecito, y con Eldy, y lo más de la familia. Pero empezamos nuestra amistad con los querros. Y aquí podemos ver un querro, un detalle de un querro en que el rey de los Collas y el Inca Rey están compartiendo un brindis. Y yo recuerdo muy bien, en el año 91 me fui a visitar Jorge en Cusco, y este fue un tiempo un poco duro por razones políticas y económicas en Cusco, y yo recuerdo muy bien que nos encontrábamos en la plaza de Cusco, y yo recuerdo este gran hombre entrando en la plaza para saludarme, y nos fuimos al Ayu para tomar un cafecito, pero más que todo para discutir nuestros intereses en común. Este fue el estudio de los querros coloniales, los querros incaicos, y el uso, la imagen de la materialidad, todo. Pues acabo de escribir mi tesis doctoral. Él ha leído y me hizo unas críticas, pero también me recibió como un cusqueño, casi. Nunca fue exactamente un cusqueño, pero sentí que me recibió con una amistad, un respeto, y desde este año, ya 30 años, hemos estado en contacto de nuestros estudios, intereses, y también con algunas fiestas, y voy a compartir con ustedes algunas partes de la historia de nuestra amistad. Después de estar hablando sobre los querros y los intereses en comunes, tuve la oportunidad de invitar el pobrecito doctor Flores Ochoa a la Universidad de Chicago, y aquí está una imagen en la primavera. Es un sitio un poco frío. Cusco es frío, pero Chicago es un poco más frío. Pero él decidió de ir con Yamira y Jorgecito en la primavera para no estar en el calor de Chicago, y tuvo razón. Y aquí lo recibí en el aeropuerto después de ellos pasaran unos días en Disneylandia, en Florida, para que puedan aprovechar de su visita a visitarlo con Jorgecito. Pero estuvieron un poco atrasados, y el clase en la Facultad de Historia del Arte, en que iba a dictar un curso, empezó el mismo día, y el avión estuvo un poco atrasado también. Y me fui a recibirlos, y
tenían sus equipaje y todo, y nos fuimos corriendo porque tuvimos 2 horas a llegar a la clase. Y él tuvo que prepararse un poco y todo. Y yo estuve tan deprisa que olvidé dónde estaba el carro. Nos fuimos corriendo alrededor del aeropuerto buscando mi carro. Bueno, en fin, lo encontré y nos fuimos corriendo, volando a la Universidad de Chicago, y me fui con Jorge, dejando a Yamira y Jorgecito en el carro. Abrí la puerta de clase y él empezó así. Y dictó un curso magnífico por todo el semestre a mis estudiantes en la historia de arte, pero aparte de eso, tuvimos estudiantes de arqueología, antropología, lingüística. Fue un éxito increíble. Él hablaba casi todo el tiempo en inglés, pero también estuvimos juntos en la nieve de la Universidad de Chicago, y Yamira y Jorgecito y Jorge vinieron a la casa 2, 3 veces a la semana para cenar con nosotros, con mi esposa, con mi hijo, y Jorgecito se fue al colegio con mi hijo a la Universidad de Chicago, y hicimos una amistad intelectual y una amistad de ser amigos por años. Y de allá empezamos a hablar de la historia de Cusco, la historia intelectual, la historia de los cronistas, los guerros incas, los guerros coloniales, pero otras cosas. Me ayudaba mucho en traducir algunas cosas que me confundieron, y siempre con un gran gusto de ayudar. Él siempre ayudaba a cualquier persona con una generosidad increíble, y también siempre tuvo un sentido de humor. Yo recuerdo muy bien que pasábamos muy buenos tiempos riendo de unos estupideces de otros y de nosotros. No fue muy orgulloso en el sentido que él pudo reírse de sí mismo. Y eso es un gran don. Un gran hombre que es humilde al mismo tiempo. Recuerdo también que estuvimos una vez con Juan Ocio, cuando nos fuimos a Cusco con este fulano aquí, y nos recibió Jorge para que recibió el doctor honoris causas. Y nos fuimos todos juntos a visitar Piquillacta, Ollantaytambo, y con Jorge y su conocimiento de Cusco y los lugares para explicar, dar una historia a nosotros. Paso aquí estamos en la Universidad de San Antonio de Abad, de Cusco, con los estudiantes, con Jorge y lo resto, con Juan, en este seminario, de conocimiento, de compartiendo nuestras experiencias y el conocimiento de Jorge. Pero también compartimos unos tiempos lindísimos, riendo, comiendo, tomando y hablando de cosas. Ese es el bautismo de mi nieto en Cusco.
Estamos sentidos los tres viejos y gozando la vida. De andar en Cusco con Jorge fue una educación. De estar con él siempre fue una educación, pero no fue una educación simplemente una educación formal. Es una educación personal, con un sentido de calor humano, pasando en las calles y él enseñaba a mí, de este caso fue de este tal, antes fue de la familia de este fulano, etcétera, etcétera. O sea, fue una caminata en la ciudad, pero una caminata en que yo gané una historia personal y una historia colonial de todas las calles, de todos los edificios y los cambios, las familias. O sea, no fue una cosa fría, fue una cosa viva. Y eso fue una experiencia que me agarró. Que eso es una vida personal y es una vida intelectual al mismo tiempo. Y amiga, aquí están bailando en la misma bautismo. Es que gozaron la vida. Hemos pasado muy buenos tiempos con ellos, comiendo en la casa, cenando afuera en los restaurantes. Ellos preparaban la cena de Navidad para recibirnos y aquí este es un recuerdo de la felicidad, de una alegría que ellos pudieran compartir con nosotros. No simplemente de Kael y yo, mi esposa, pero con todo. Y Yamira tratando de enseñarme cómo bailar. Perdió la causa, pobrecita, pero trató muy bien. Pues Jorgecito, un artista, parte de la vida de Jorge Flores Ochoa es que no simplemente del campo, pero tuvo un interés al arte, soy una historia de arte, que pasó a su hijo, que es un gran pintor, y aquí estamos juntos otra vez. Entonces, va a ser muy corto, porque para mí, cuando recibí las noticias, me impactó muy duro. Para mí es un gran amigo que he perdido, pero no he perdido. Tengo las memorias de un gran hombre, de un gran intelectual que me recibió en Cusco y siempre sentí en casa con Jorge Flores Ochoa. Y por eso le agradezco y gracias. Muchas gracias, Tom, por este recuerdo científico, pero tan humano de toda tu vivencia con él. Muchísimas gracias por compartirlo con nosotros. Y quisiera a propósito de tu comentario, recordar también que efectivamente a raíz de eso que nuestra comunidad que ha perdido un queridísimo amigo tiene grandes intereses en común, pero es también cementada por la amistad, un aprecio particular que es hecho también de comer juntos, como tú has dicho en tu libro, de chupar juntos, de brindis con el Inca, y eso es lo especial de nuestra comunidad y de la cual seguramente Jorge Flores Ochoa ha sido un eminentísimo representante y un grandísimo amigo.
porque también en verdad tenía la capacidad de acogernos a todos, y por lo menos yo he tenido la misma experiencia que tú, de llegar al Cusco y encontrar un amigo que me esperaba para conversar sobre temas que teníamos en común. Y, y lo he citado en el Ayu y en otra parte que hemos estado juntos, son recuerdos imborrables. Sí, estará siempre con nosotros, no cabe la menor duda. Y la última persona que he pedido que nos hace hoy, no, que en verdad coincidimos para hacer este homenaje, es Javier Flores, que es Javier Flores Espinosa, que es un historiador, ha estudiado en es profesor de la Universidad Católica, es un extraordinario editor, ha editado y traducido muchísimos trabajos. Yo lo llamo siempre el traductor y el editor por excelencia de los libros de antropología, historia y arqueología de colegas norteamericanos, sobre todo a Perú, y también es sobrino de Jorge Flores Ochoa. Entonces, por eso también tiene la palabra final, también, y por la cercanía que tenía, la palabra final es en esta reunión de recuerdo y celebración de la vida y de la obra de Jorge Flores Ochoa. Y tiene también muchas, ha traído le agradecemos también toda una serie de imágenes poco conocidas y importantes de Jorge, así que bienvenido Javier y tienes la palabra. Gracias, Marco. Buenas noches. Es un poco complicado hablar del tío Jorge, tío Coco, como se le decía. Una persona tan multifacética, tan variada, tantos intereses, es muy complicado abordar y reducir algunas cuantas cosas en unos cuantos minutos. Tal vez habría que comenzar con, ya que estamos en anécdotas, una que me contaban allá por 1984. Decían que había regresado de Estados Unidos en sus viajes que solía hacer, y vino con unas botas hermosísimas, lindas, y se fue al campo. Y en el campo encontró una especie ritual, y tenía una mesa. Entonces él quedó fascinado y quería la mesa. Le ofreció de todo al especialista. No quería saber nada, ¿no? Esto no. Tanto, nanay, esto ni hablar. ¿Qué cosa quieres que te dé por esto? Me lo miró y le dijo, tus botas. ¿No? Y cambió las botas. Es una cosa tan cara que había traído, tan bonita, era capaz de cederla con tal de poder profundizar su conocimiento del mundo antiguo. Entonces, primera cosa que creo que hay que destacar es ese inmenso y gigantesco compromiso con conocer el mundo andino, ¿no? Él es un estudioso, en esencia, el Chinchaysuyo. Es decir, él se dedicó a estudiar básicamente Cusco, Puno, un poquito de Moquegua, pero se dedicó a estudiarlo de un modo integral. Y es un estudio, además, que nace de un profundo cariño por el Cusco en el que él nació cuando era muy chico. Él siempre decía, cuando nació tan chiquito, que terminaba en Macpampa, ¿no? Es decir, donde está el Coricancha, ¿no? Ahí terminaba Cusco. Y él lo vio crecer, vio cómo se iba desbordando, salía del centro y empezaba a tapar los cerros, ¿no? Y él siempre recordaba que Cusco era muy bonito cuando era chiquito, una ciudad muy simpática, que se estaba desarmando, decía, ¿no? Y eso le preocupaba, le angustiaba mucho. Entonces, en gran medida su trabajo es una historia de amor con la ciudad que debió nacer. En segundo lugar, creo que también él se vio marcado profundamente por lo que sucedió en el Perú en la década del 50, 40, porque él es, al igual que muchos otros peruanos, un miembro más de la generación del 50, que merece a gritos un estudio. El único que ha hecho hasta ahora es Miguel Gutiérrez, un estudio muy parcial, desde cierta perspectiva, ¿no? Muy interesante, pero creo que se define ya más bajo ese tipo, porque es una generación que ha marcado a fuego al Perú. Entonces, él es parte de esa generación que vinculaban
el saber académico con una práctica política, ¿no? Lo cual nos lleva a otro punto. Él era un intelectual. Si no era un académico, no se limitaba a participar en el saber académico nada más. Él pensaba en saber porque era bueno, sí, pero era un saber para algo. ¿Para qué? Para poder cambiar el mundo, para poder hacer un país mejor. Entonces, toda su obra parte de eso, de un compromiso con su país, con su región, con su ciudad, ¿no? Buscando convertir en algo mejor. Y era un intelectual porque, a nivel de un académico, él intervino siempre en la esfera pública. No se limitaba a las aulas, él buscaba ir más allá. Él buscó siempre trascender la academia, ¿no? Y ese compromiso significó, por ejemplo, que él llegó a estar perseguido en la época de Odría, ¿no? Y estuvo detenido también por eso. Entonces, no era un hablar así nomás como hacen muchos, no, él era de hablar y de actuar, ¿no? Y lo fue durante toda su vida. Además de eso, él tenía la idea de que lo principal no es el teorizar. Lo más importante no es hacer teorías, por lindas que sean. Lo principal es ir a conocer. Tienes que ir a conocer, tienes que estudiar, hablar con el otro, conocerlo y recién a partir de ese conocimiento puedes avanzar. Porque al fin y al cabo, decía, las teorías pasan, la etnografía queda. Entonces él privilegió toda su vida la etnografía porque sentía que eso era el material necesario para poder avanzar y además porque se estaba perdiendo. La transformación que vive el Perú desde la década del 50-60 fue asombrosa y gran parte de lo que se podía ver en esas épocas desapareció rápidamente. Afortunadamente, pues en esa época hubo un gran grupo de antropólogos que lograron avanzar en el consciente del mundo andino y gran parte de eso se plasmó en esos maravillosos números de la revista El Panchi de la década del 60-70, que son unos tesoros de etnografía andina. Entonces, él siempre privilegió la etnografía. Como antropólogo pensaba que debía mirar hacia afuera, es decir, no centrarse en su mundo, sino ir hacia otro lado. Y por eso decía, se dedicó a estudiar tanto tiempo a los pastores, ¿no? En parte por casualidad, él siempre insistía que ir a Paratía fue un accidente, esas cosas afortunadas que pasan. Pero encontró ahí también una razón de antropología, porque él pensaba que bien usado el pastoreo andino podía servir como una de las claves para desarrollar el país, si es que se lograba mejorar el ganado, tecnificar su crianza y procesar las fibras, ¿no? Entonces, tenemos un intelectual comprometido con su país, con su región. En segundo lugar, él fue lo que podemos llamar un animador cultural. Sí, no se limitaba solamente a ser un profesor como muchos, sino servía de nexo entre distintas esferas, la gente común, que no está en el mundo académico, los alumnos, los intelectuales que vienen del extranjero, ¿no? Y además buscaba permanentemente de igual conocimiento. Entonces, de ese modo infatigable fue fundando revistas, traduciendo textos, armando conferencias, armando encuentros, siguiendo el modelo de las reuniones que hacía John Rowe, por ejemplo. Él armó su Tinqui, que si mal no recuerdo ha tenido más de 40 reuniones anuales, ¿no? Lo cual es algo excepcional en el Perú, aquí donde todas las iniciativas culturales suelen durar muy poco, la de él ha durado por lo menos 40 años y me parece que yo a los 50. Entonces hay que ver también ese lado de una persona que buscaba permanentemente poder ampliar los contactos y hacer que en un mundo como el peruano, en el cual nos ignoramos demasiado los intelectuales, no hablamos en general, él buscaba que nos encontrásemos, que hablásemos y nos comunicáramos. Y en ese proceso también dio oportunidad para muchos que recién comenzaban a estudiar el Cusco para que hablaran, ¿no? Muchos en el Tinqui participaron por primera vez, ¿no? Entonces, es una persona que logró movilizar un montón de cosas, ¿no? Porque además, insisto, él participaba más que la academia. Por ejemplo, él tuvo un programa radial durante unos más de 30 años, ¿no? Toda su vida es un permanente ir de un lado a otro, de lo académico, lo intelectual, lo político, la discusión, en un intento de entender siempre al Cusco.
Y toda su vida fue en realidad un intento de entender y de defender la ciudad en que nació, ¿no? De hecho, siempre me he preguntado cómo así se ingresó a la antropología, ¿no? Él estudió primero Derecho, se graduó en 1960 en Derecho, y siempre decía que era el error que más se arrepentía, ¿no? De haber estudiado Derecho. Cambió a Antropología. Entonces, la pregunta es ¿por qué? Bueno, creo que hay que situar en su momento, ¿no? En primer lugar, en fines de los 40, comienzos de los 50, el Perú vivió un proceso bastante grande de movilización rural que se va intensificando hasta la década del 60, de modo acelerado. Y además tiene el terremoto de Cusco en 1950. Ese terremoto tuvo consecuencias bastante inesperadas. Alguna vez hablaba con él y le pregunté por qué en Cusco no usaban paraguas, ¿no? Se puso a recordar y pensó pues que en su casa había unos paraguas que eran tan, veces creía que eran tan fuertes, que usaban de paracaídas para tirarse el segundo piso, ¿no? Y ver cómo iban cayendo con eso, ¿no? Decía, ¿por qué no lo usan? Y me dijo, no lo estoy seguro, me dijo. Y le pregunté, ¿cuándo se dejó de usar? Porque Cusco llueve bastante, es una ciudad que llueve y que es raro que usen paraguas, ahora sí usan, ¿no? Pero es raro. Dijo, mira, me parece que ha sido por la época del terremoto, ¿no? Y el terremoto, en fin, esos ejemplos pequeños, esos caminos secundarios, como decía Mark Bloch, sirven de mucho para entrar a algo, ¿no? Porque, al fin y al cabo, cuando pensamos en el terremoto, con él se viene la segunda, lo que Tamayo Herrera llamaba correctamente la segunda movilización del Cusco, ¿no? Y también se viene una especie de divorcio cultural. Hasta la generación de Jorge Flores, era bastante común, por ejemplo, que la élite cusqueña supiese quechua, pero los que vienen después no, ¿no? Hay un divorcio en el cual lo andino era visible en la ciudad hasta la década del 50, 1949, 50, 51, desaparece gradualmente. Entonces, esa desaparición, ese contraste que se vive, ¿no? Junto con la creciente movilización campesina, me parece que es algo que le llamó la atención y que despertó su curiosidad, ¿no? Y que es algo que él se debería dedicar toda su vida, entender ese mundo andino, ese divorcio, además que veía porque él sentía siempre bien claro cómo había una división muy marcada cultural entre costa y sierra, ¿no? Y toda su vida fue un poco un intento de cubrir esas divisiones, de ir más allá, ¿no? Buscando siempre crear un país mejor. Y para eso recurrió a antropología y al enfoque multidisciplinario. Por eso fue también un historiador, ¿no? Tuvo la suerte de encontrarse con John Rowe y John Murra, ¿no? Que fue una relación bastante interesante que tuvieron que algún día había que explorar con detenimiento. En Lima encontró también un interlocutor muy grande, Franklin Peace. No recuerdo en la década del 70 y el 80, cuando él llegaba a la casa, lo primero que hacía siempre era llamar a Franklin Peace, ¿no? Nosotros escuchábamos que llegaba, dejaba sus maletas, bajaba, levantaba el teléfono y empezaba marcaba y le llamaba. Y nos intrigaba. En esa época no sabíamos pues, quién era Franklin Peace, más allá que era un historiador. Nos intrigaba porque le empezaba a gritar. Y con mi hermana nos preguntábamos si de repente estaban peleando. Entonces le digo, oye, ¿por qué siempre le grites? No, me dijo, es que no oye bien, ¿no? Que fue mi instrumento de Frank Franklin. Pero siempre, en cuanto llegaba a Lima, lo primero que hacía era llamarle. Y no tengo que insistir en esto, creo que los demás participantes lo han dicho de modo bastante claro. A lo largo de su vida, él logró servir de mediador entre varios ambientes, ¿no? Logró conectar varios mundos. Y eso es algo que hoy día no sé cómo se va a poder cubrir, porque ese tipo de espacios académicos son muy complicados de construir. Y no se me ocurre en este momento quién podría hacer algo. Supongo que debe haber, pero no va a ser fácil, ¿no? Otra faceta que habría también que mencionar es que siguiendo el consejo de Murra, quien decía que la antropología, la enseñanza de antropología no podía ser seria si no se traducían los clásicos de antropología, ¿no? Él se dedicó a traducir muchos textos para sus alumnos, que serían como separatas, ¿no? De hecho, eso es una cosa que habría que algún día elaborar, ¿no? ¿Qué tipo de textos fue haciendo en los años, qué tipo de compilaciones fue haciendo a Mimio, que él traducía y salían a Mimio para los alumnos, ¿no? Eso es algo que había que
que buscar. Infortunadamente su bibliografía que él elaboró no las incluye. Para mí, interesante, me intriga bastante saber qué cosas está interesado, ¿no? Y bueno, una curiosidad le llevó a abrir campos. Por ejemplo, él fue el primero, uno de los primeros en el Perú que se interesó por la antropología del turismo. Y se ponía a tomar fotos a los turistas. Y se encontró con una cosa muy curiosa. Los turistas, cuando él les tomaba fotos, primero les sonreían y después se amargaban. No les gustaba hacer que hacían lo que ellos hacían, ¿no? Ellos cosificaban a los cusqueños, pero cuando él los cosificaba, los convertía en objeto de mirada antropológica, no les gustaba nada, ¿no? Bueno, tiene unas páginas muy interesantes sobre el turismo, y también no fue el primero que trajo Queros, pero logró hacer una obra monumental que publicó el Banco de Crédito, ¿no? Que es un estudio fascinante sobre los queros y en general sobre la plástica, porque no se limitó a los queros, también logró hacer un estudio muy bonito sobre la pintura mural, ambos estudios con Roberto Samanés y Elizabeth Wong, ¿no? Pero tal vez lo más impresionante era la erudición que tenía, ¿no? Por ejemplo, uno salía de su casa, en su casa y se veía al fondo una capillita, y decías, ¿esa capilla qué es? Y empezaba. Y te contaba, bueno, esa capilla es tal cosa, está ahí, se veía esto, se veía esto, y si no le dejaba o nadie interrumpía, podía dar una cátedra de unas 2 horas. Entonces, bueno, y tal cosa. Ah, sí, mira, por ahí hay unos pastores que vienen todos los años bajo una capilla. Era alucinante. Sí. He conocido muchas personas eruditas, pero pocas veces alguien con esa capacidad de contar tantas cosas tan variadas. ¿Sí? La mayoría de nosotros tiene un cassette, como siempre digo, un CD, una USB, como queramos llamarlo, que es limitado. Es nuestro rollo, como somos alumnos, hablamos de eso y ahí nos quedamos. El de él parecía inacabable, ¿no? Hasta ahora solo he conocido una persona más que con esa capacidad para tener lo que llamamos lo que yo llamo el disco duro sin fin, una especie de libro de arena. Él podía hablar con temas nuevos siempre, con una lucidez asombrosa que pocas veces he encontrado, ¿no? Y bueno, lo único que me queda decir es que fue una fortuna tenerlo como tío, ¿no? Gracias. Gracias, Javier, por la presentación amplia y íntima también de conocimiento de Jorge Flores. Creo que entre todos han tocado la diferente faceta de este gran estudioso, gran antropólogo, del maestro de la Universidad de San Antonio Abad del Cusco, y que nos ha dejado un vacío enorme, un dolor enorme, su desaparición, pero también nos ha llenado mucho a todos, nos ha llenado de datos, informaciones, nos ha enriquecido nuestra formación y también nos ha enriquecido con su amistad, con su calor, con su introducción al Cusco. De verdad, con la separación de estos amigos de las últimas semanas, realmente Cusco para mí no será nunca más lo mismo. Yo siento que no. Pero ese Cusco permanecerá siempre en mi alma. Creo que Tom mencionó, y no sé si que Bruce también, los cafés y algo más también, porque tenía buenos sándwiches, el ayo, por ejemplo, las horas pasadas ahí conversando de los más diferentes temas y después paseando por la ciudad, realmente nos ha dejado y yo puedo decir también su participación en los primeros años, sobre todo de los seminarios interdisciplinares de PISA, que era una eminencia, evidentemente. Dio 2 charlas magistrales muy importantes hasta que pudo realmente nos acompañó y participó en esos seminarios. ¿Qué puedo decir? Si estamos todos aquí juntos, somos todos amigos, y es un placer verlos, además, un gran placer verlos a todos en estos tiempos tan complicados y tan difíciles para todos. Todos lo estamos viendo, es una pandemia realmente que no ha ahorrado ninguna parte del mundo. Ha golpeado mucho el Cusco, pero Lima, New York y toda Europa, todo el mundo está muy golpeado. Israel veo que está ya presente. Es decir,
Estamos todos viviendo tiempos muy difíciles, muy duros, y lamentamos muchísimo que algunos amigos nos hayan dejado, porque definitivamente ha sido una pérdida enorme para los estudios en el Perú, para la ciencia en el Perú y para todos sus amigos. No me queda que de verdad agradecerle a todos, a ustedes que han hablado, pero también a todos los amigos presentes, que no puedo agradecer todo porque no veo a Alejandro Mario Rivera. Por lo menos déjame que los saludos. Mira, Christine Unefeld, Willy Koch, que conozco así directamente, Jan Semiski, Teófilo Altamirano, hola Teófilo, Catherine Allen, hola, ¿qué tal? Y todo, bueno, y todos los otros, Sergio Barraza, Richard, Juan Burro, Carmen Escalante, hola Carmen, gracias de estar con nosotros, y todos los otros que no puedo, mis estudiantes del seminario de una historia andina que están presentes. Agradezco a Giovanni Pignano por habernos ayudado y también a superar un momento de crisis con esa o lo que era esa interferencia. Le pido disculpas a todos por esa interferencia. Lamentablemente a veces hay situaciones que escapan del control, sobre todo cuando estamos todos en un campo tan complicado como es una reunión virtual abierta. Pero no lo puedo ver a todo, por eso no sé si he saludado a todo lo que conozco, pero quisiera de verdad agradecerle a todos la presencia y agradezco a Jorge Flores que nos ha reunido para conversar de él, para conversar del Cusco, para conversar de la antropología, para conversar de la amistad, y esperando que podemos sí reunirnos pronto, pero físicamente y seguir hablando de nuestro amigo Jorge, del Cusco y de la antropología y del mundo andino. Muchas gracias a todos de haber venido esta tarde y hasta muy pronto. Le doy lo que quieren. La próxima semana vamos a recordar otro inmenso amigo, grande amigo, y a la misma hora. Hasta luego, que le vaya. Gracias a los ponentes en particular, por supuesto, a la conversada. Y gracias, Javier, que me llamaste un poco sugiriéndome esto, y ha sido una sugerencia extraordinaria. Gracias.